Hola, buenas tardes chicos, chicas, bienvenido a nuestro capítulo número 1 del podcast sobre psicología. El día de hoy tenemos el acompañamiento de Sandro, que es parte del equipo de MyEssence. Entonces hoy vamos a hacer un capítulo ya no solo monótono, sino que vamos a tener una charla agradable sobre algunos puntos de la psicología. Sí, ¿qué tal, chicos? Mi nombre es Sandro y bueno, vamos a empezar primeramente con este episodio hablando un poco acerca de lo que es psicología de la salud. Y empezamos con un enfoque que es el biopsicosocial. Biopsicosocial, así es chicos. No sé si algún chico, alguna persona que nos esté viendo conocerá. Pueden dejar nuestros comentarios a ver si han escuchado alguna vez este enfoque. ¿Ya? Este enfoque, como bien dice Sandro, tiene tres diferentes tipos de estructura en la palabra, biopsicosocial. Entonces, no sé si tú me puedes dar un poquito de Definición. definición. Bien, como hemos ya comentado acerca de esto, acerca de psicología de la salud, existen tres factores en sí que van relacionados para explicar un poco lo que es el comportamiento o en sí al ser humano. La parte biológica, la parte psicológica y la parte social. En la parte biológica va un poco más relacionada con temas genéticos o hereditarios, de forma resumida. En la parte un poco más psicológica, igualmente tienen que ver algunos trastornos de la salud. Por ejemplo, lo que puede ser ansiedad, estrés, como tal. Y en la parte más social ya más va la interacción del ser humano con las personas, en este caso con tu propio entorno, ¿no? A forma resumida vamos a hablar y vamos a ampliar un poco más el tema conversando aquí con mi compañero Juan. Quisiera preguntarte, Juan, ¿cómo podrías empezar explicando un poco más en nuestra vida diaria, ¿no? Acerca de lo que es el tema biopsicosocial de la psicología? Claro, yo siempre pienso que el enfoque psicológico siempre se inició trabajando desde el aspecto clínico, ¿no? Para poder entender si los aspectos biológicos del cuerpo, que es lo que viene siendo las estructuras, lo tangible, la masa, ¿no? La química de la persona, influenciaban las ideas, pensamientos, creencias, ideologías, comportamientos, ¿no? Entonces, antes de que se fundara la psicología como ciencia, Por Wundt, claro. por Wundt, claro, antes de que sea la psicología una ciencia, lo que se trabajaba los que trabajaban esto eran médicos, que normalmente eran neurólogos o no sé si psiquiatras, ¿no? Entonces siempre se ha iniciado trabajando el tema de estructuras, ¿no? Del cerebro, espacios o lóbulos, ¿no? Del cerebro, ¿no? Estructuras del cerebro mismamente hecho, ¿no? Entonces yo creo que la palabra por sí como biopsicosocial siempre tiene un inicio en la biología de la persona, ¿no? Ajá. Entonces, de hecho que se han ido haciendo bastantes estudios mucho antes de que iniciara la psicología como ciencia, ¿no? Y ya luego se ido perfeccionando y en realidad lo que a mí me causa mucho interés, mucha curiosidad también es que la psicología en sí es una ciencia muy joven. O sea, a lo largo de la historia, si tú te das cuenta, ¿cuántos años podrían haber pasado desde ahora? ¿Unos 150 años? Aproximadamente. Pero Menos de 200 años. ok, siendo joven aún así Hay muchos avances. hay muchísimos avances, exactamente, voy Claro. por ese lado. Y actualmente pues hay varios enfoques, varias formas de poder entender al ser humano y la más clásica pues es este enfoque que tenemos actualmente. Claro. Explicando. Si te das cuenta, por ejemplo, la medicina solo se encarga de trabajar lo tangible, las estructuras, lo químico. Ahora creo que hace poco también han salido nuevos estudios sobre la física, ¿no? Que ya se trabaja la física cuántica, ¿no? Que no tiene nada que ver Sí. con la física tradicional, Sí. ¿no? Que esta física cuántica de hecho que está más enfocado en medir aspectos de niveles super microscópicos, Claro. que tienen que ver en el cuerpo, ¿no?
que antes, por ejemplo, pues no se tenía mucho conocimiento de eso, ¿no? Entonces todo eso viene englobado a lo que viene siendo la biología, ¿no? Y es donde cuando se crea esta ciencia, la psicología, y se separa de la medicina, es donde recién empieza el tema de las siguientes dos palabras, ¿no? Del punto que tenemos en consideración, que es lo psicológico. Psicológico y social. Claro. ¿Tú qué me podrías decir? ¿Tú qué piensas al respecto de esta palabra? Mira, de la parte psicológica, básicamente mismo viene de la terminología, ¿no? De poder conocer este espectro tal vez psicológico de las personas que tenemos. Cada uno es muy diferente entre todos y eso es lo que nos hace único. Prácticamente esa parte psicológica es la que diferencia en cada uno, ¿no? Sobre todo si hablamos de personalidades, de temperamento y de carácter. Es un conjunto, pero que a la vez se separa en varios. Es una persona completamente única y dividida. En la parte social es exactamente lo que hace que el ser humano que sea uno, que crea, que sea una comunidad. En la parte social es muy fundamental para poder crear una comunidad. Todo esto siempre se ha relacionado con lo biológico y lo psicológico, valga la redundancia, obviamente hablando nuevamente del mismo tema. Claro, yo por ejemplo lo que puedo tener en consideración es que lo biológico y lo psicológico es siempre dentro de una persona, dentro del individuo, ¿no? Y lo social ya no solo es de una persona, sino que ocupa a varios individuos, ¿no? Entonces esto es muy interesante porque de ahí surgen bases no solo de problemáticas o enfermedades, trastornos o síndromes de la persona, ¿no? Uh-huh. Que ya no solo son biológicos, sino que también se intenta buscar unas respuestas a lo patológico de lo psicológico, ¿no? Entonces, muchas veces se decía, ya, te tomas una pastilla o un químico que altere las estructuras de tu cerebro y ya te vas a curar, ¿no? Y hasta ahora creo que por el bajo conocimiento que hay en varias sociedades, el nivel de interacción o de lectura que hay normalmente en la población, muchas veces no se sabe entender eso, ¿no? Y es como que ya me tomo una pastilla y voy a creer que voy a tener menos estrés, o voy a mejorar la depresión, o voy a tener, como una vez escuché, botar el estrés, ¿no? Entonces hay cosas que yo digo, bueno, sí, se puede trabajar desde un aspecto psiquiátrico, que es normalmente, o el neurólogo que envían estos químicos para... Claro, medicación también, todo Claro. tiene que ver relacionado. Sí, justamente ese tema es un poco complicado tocarlo también, el tema de, sobre todo ese gen que exista psicológico, ¿no? O sea, si alguien tiene ansiedad o ha tenido ansiedad, Claro. o ya tiene predisposición, obviamente el hijo que vayas a tener sale, o sea, posiblemente tenga esa ansiedad también hereditaria por ti, y eso es la parte, digamos, cierta forma psicológica asociada. Claro, en tema biológico, Ajá. es como que por tener un hijo ya le transmites esa herencia por el ADN, Claro. ¿no? Le transmites la estructura molecular del cerebro, que son temas complicados, pero la verdad nosotros no hemos estudiado eso, que seguro si nos está viendo algún médico, seguro que nos puede dar una información más precisa, pero igualmente se sabe, ¿no? Y es más, ahora mismo también están habiendo estudios sobre la epigenética. La epigenética es como que biólogos están estudiando esas cadenitas que hay del ADN para saber exactamente qué enfermedad puedes tener o qué enfermedad Uh-huh. o cómo te puedes ir desarrollando, o incluso en Estados Unidos creo que he visto que pueden, o sea, haces una donación de esperma y te pueden catalogar para que tú insemines a tu mujer con una serie de rasgos y características biológicas, ¿no? Rasgos psicológicos que puedan tender a trastornos o enfermedades, eso sí, no lo sé, no estaba en el estudio, Ajá. pero quién sabe, o sea, ya todo es posible. Y justamente hablando de esto, en la parte social es curioso y es interesante este tema de aquí, en el que si una persona tal vez con algún tipo de trastorno, un tipo de problema psicológico, como lo que es depresión, estrés, lo que está posiblemente de moda, ¿no? Pero obviamente no es una moda. Es muy importante tener el tema social, con quién te rodeas, quién te da apoyo, y la parte social aquí es donde se junta básicamente para que pueda ser un soporte de ayuda para ti como persona, para que puedas superar y básicamente
no sé si luchar de cierta forma, pero poder superar esta problemática psicológica que tiene. Y está muy relacionado el tema de dónde estudias, con quién te relacionas, justamente hablamos del tema de la familia también, es muy importante. Y ese para mí es el tema muy importante en este tipo de enfoque. Claro, es que estas tres áreas, digamos que engloban a la persona, ¿no? Siempre se ha intentado buscar una respuesta, primero desde el tema ordinario, casual, ¿no? ¿Por qué pienso así? ¿Qué es lo que hay en mi cabeza? ¿Qué es lo que hay en mi mente, ¿no? ¿Por qué hago esto? Que ya es un tema ya más conductual, ¿no? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué no hago esto? ¿Por qué digo esto, no? Yo creo que todo el mundo siempre tiene esa curiosidad, ¿no? De decir, ¿cómo puede ser algo tan autónomo, ¿no? ¿Y qué es lo que engloba todo ello? Entonces, este enfoque, que es un enfoque de la salud biopsicosocial, yo creo que es muy importante poder hablarlo siempre, porque ahí ves que son los tres enfoques que engloban lo que es la persona. Lo que es la persona y el malestar que pueda presentar, explicarlo de tres formas distintas. De una forma, de enfoque biológico, de social, el mismo psicológico. Y eso exactamente es lo que la gente siempre tiene que tener en consideración, que no solamente es una parte de mí, una parte Claro. de ser. Hay varios factores que influyen en el comportamiento, en el malestar, en el pensar, en la conducta, en el actuar, en todo básicamente. Claro, tanto como para bienestar como para malestar, ¿no? Creo que es súper interesante este enfoque, ¿no? Y la verdad que los investigadores que han hecho esto, la verdad que dan mucho que explicar, porque desde antes de que se trabajara, digamos, hace miles de años, ¿no? Que siempre se ha intentado como que conocer cosas mediante la filosofía, ¿no? Claro. Actualmente ya hay tres categorizaciones de ello, ¿no? Que son niveles de conocimientos ordinarios o básicos, que digamos todo el mundo lo puede saber por conocerlo, vivirlo, pero no sabe explicarlo muy a fondo, no muy reflexivo. Luego está otro nivel que a lo mejor es el filosófico, que ya es un poco más profundo, que es de donde vienen las filosofías, las religiones, todas esas ideologías, y ahí también vienen los temas de ideologías políticas, ¿no? Y luego está ya el otro nivel que ya es comprobado, ¿no? Científicamente, mediante un cuadro estadístico, bajo una serie de variables que tienen que estar en juego para poder dar con la verdad, ¿no? Si es que obviamente es una verdad, una hipótesis, si es que llega a solucionarse. Claro, en la ciencia se habla tanto de creencia como hipótesis, ¿no? Como un símil, ¿no? Y luego se crea la estructura bajo un tema más profundo de matemáticas, que es la estadística, no la probabilidad, ¿no? Para que sea realmente una teoría. Y luego de esa teoría viene el tema aplicativo, ¿no? Porque hay una ciencia que en psicología se llama, por ejemplo, psicología básica y psicología aplicada, ¿no? La psicología básica es más un tema teórico, que la verdad que es bastante profundo también, ¿no? Porque tienes que guiarte de otros estudios y todo ello. Y la aplicada, pues muchas veces hay que tener un don para saber aplicar, para poder saber aplicar la teoría, ¿no? Sí. Porque tú puedes ser muy bueno teóricamente, pero en la práctica, y en la práctica puedes ahí tener una pata coja, ¿sabes? Pero, y todo lo contrario, ¿eh? Hay gente que es muy, por ejemplo, muchos empresarios o mucha gente que tiene habilidades o altas capacidades, como a lo mejor los deportistas, o no sé, gente que es muy hábil, que muy independiente, que crea muchas cosas para mucha gente. Esas personas, por ejemplo, aplican mucho, pero luego le dices, ¿de dónde sacas esa teoría? Y muchas veces es experimental, ¿no? No lo han leído, ¿no? Sino un tema de experimentación. Claro, práctica, error, todo eso. Claro, que eso es más que nada psicológico, ¿no? Más que psicológico también es filosófico, ¿no? Que es una área de lo que viene siendo la psicología, ¿no? Entonces es muy interesante todos estos temas, ¿no? Ahora vemos alguna información referente a lo que es este enfoque. Sí, algunas variables como las biológicas, pues, ¿no? Aquí tenemos la genética, que está relacionada mucho con la biología, la química cerebral y obviamente también lo que es la salud física en general. Claro, eso es lo más tangible, digamos, ¿no? Lo que se puede palpar. Por ejemplo, en la genética, antes no se sabía de esto, ¿no? Y ahora los biólogos, por ejemplo, sí lo hacen, ¿no?
El tema, por ejemplo, de química cerebral, que se habla bastante ahora de los neurotransmisores, se hablan de la dopamina, la noradrenalina, Sí. todo ello, ¿no? Como la sinapsis de la neurona tiene ahí todo el intercambio, Claro, ¿no? esos, Las esos conexiones. componentes están obviamente bien, son hereditarios, no son una predisposición que se tiene para el ser Claro, humano como tal. pero es tangible, o Es sea, tangible. ya se puede tocar, bueno, que son minúsculos, ¿no? Porque son anatómicos casi, ¿no? Anatómico, pues, sí. Sí. Entonces, si te das cuenta, pucha, esto a simple vista y sin estudios o sin leer o estudiando una carrera de medicina a lo mejor, ¿no? Psicología no tienes conocimiento de eso, ¿no? Y sobre todo la salud física, pues. Entonces sabemos que si estás si físicamente estás mal, psicológicamente seguramente que estés también, ¿no? Entonces es como que un nexo que van entre ambos, ¿no? Que se juntan y se separan a la vez. Yo podría decir que el olor psicológico es mucho más fuerte que el olor físico, como tal. Porque el físico es como que ya que te golpeo, me tomo algo. Operas un tiempo, ¿no? Y es automático. También. ¿No? O sea, cuando estudiamos neuroanatomía, por ejemplo, siempre se hablaba del tema de sistemas autónomos, que es, por ejemplo, lo que ocupa el tallo cerebral, que trabaja, por ejemplo, sistemas automáticos, por ejemplo, la respiración, que se puede modular, pero tú no te puedes ahogar. Es automático. O sea, no puedes apagar la respiración, No aunque quieras, puedes modularlo. El tema de cardio, por ejemplo, tú aunque quieras pensar y controla, digo, ya, voy a parar mi corazón durante 3 minutos, no puedes, pues. No puedes, aunque quieras pensarlo y digas todo está en la mente, no puedes. Por ejemplo, las heridas lo mismo, o sea, quiero pensar y me quiero como que me corto un dedo y me sale otro, que me salga otro dedo, a lo mejor no se puede, o sea, pensando no está todo en la mente, como se pensaba o como se puede pensar a nivel social, ¿no? Pero sí son estructuras que ya se van estudiando y que por muy pequeñitas que son, vamos conociendo, ¿no? Conociéndose. Algunas Sí. otras variables psicológicas. Por ejemplo, en variables psicológicas tenemos aspectos emocionales. Claro, las emociones, los pensamientos, la historia personal. La historia personal marca bastante, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, las emociones, los pensamientos ya no son tan tangibles, o sea, no se pueden tocar, ¿no? O sea, tú dices, por ejemplo, me duele la cabeza ya, pero te duele de pensar, puede ser porque hay mucha presión sanguínea, ¿no? En el cerebro. Claro. Pero a que tú digas, ya, voy a pensar a que me duele esto, pues de hecho que tiene que haber un umbral de diferenciación con la realidad, ¿no? Por mucho que piense, no me va a doler la cabeza cuando estoy en un ámbito normal, ¿no? Entonces, digamos que se van separando de vez en cuando, ¿no? El pensamiento con lo fisiológico. Claro, en circunstancias que están siendo, digamos, fluyentes, para no usar mucho el término normal, porque en psicología normal es como que ¿qué es no normal? existe, no existe, normal, ¿no? es lo común, ¿no? Claro, es lo común, que ¿no? en estadísticamente se dice que hay mayor cantidad, pero no hay nada normal. No hay nada normal, pues. Claro, y la emoción es lo mismo. Sí, o sea, igualmente. eso tiene que ver, por ejemplo, actualmente que se está hablando bastante de los temas de neurobiológicos, de estos trastornos, por ejemplo, de trastornos del desarrollo, que suelen ser TDAH, autismo, dislexia, dispraxia, discalculia, que son estructuras, ¿no?, del cerebro que afectan a la cognición, a los pensamientos, emociones y todo ello, ¿no? Entonces, si te das cuenta, están relacionados. No todo el mundo tiene que ser normal y no todo el mundo va a tener la misma inteligencia, ¿no? Sino que parte desde las estructuras biológicas, ¿no? Y de ahí parten los temas psicológicos. Y bueno, por último, las variables sociales, ¿no? Claro. ¿Cuáles son esas 3 variables? A ver, ¿qué tenemos acá? Apoyo de redes de apoyo. Ahora, redes de apoyo. Factores culturales y lo que son las condiciones socioeconómicas, pues, ¿no? Básicamente que están muy relacionados siempre con la persona, ¿no? La cultura, el red de apoyo, que es lo primordial, tu familia, es lo primero. Claro. Y esas condiciones económicas también. Imagínate, ¿no? Nacer, porque actualmente ya hay como que categorizado como que 9 tipos de familia, ¿no? Ah, claro, sí. Y en un ambiente social, ¿no? Ya no es solo como que una familia,
¿no? Papá, mamá y los dos hijos, que normalmente se tiene esa figura de familia, ¿no? Mamá, papá, hijo, hija, el perro, el auto y la casa, ¿no? Como que la vida perfecta, ¿no? Ahora mismo ya se está categorizando de forma más diferencial, ¿no? Y qué consecuencias llevan estos tipos de familia, ¿no? Entonces, claro que siempre se va a respetar la familia, pero también existen familias disfuncionales, ¿no? Aparte de ello, red de apoyo, como tú dices, también son importantes, porque no solo es la familia, ¿no? Puedes tener vecinos, una comunidad que te apoye, o Claro, una comunidad que te desprecie, en ¿no? la misma comunidad puedes conseguir esas redes de apoyo, ¿no? Sobre todo con tus aficiones, por ejemplo el fútbol, algo, el deporte que es el más favorito por predilección casi en este país. Tener, digamos, otro red de apoyo es la parte virtual, tal vez videojuegos también, una comunidad de videojuegos, ¿no? Todos básicamente están unidos, están ahí apoyándose para jugar, ¿no? Se supone que también las municipalidades, ¿no? Algunas municipalidades, en España lo que se llama los ayuntamientos, por ejemplo, ahí sí se destinan bastante inversión, ¿no? Pero aquí, pues bueno, se sabe el tema político que hay, ¿no? De los bajos recursos. Claro, Entonces no hay mucho apoyo, ¿no? Pero sí suele haber, por ejemplo, actualmente un red de apoyo que hay es los centros comunitarios psicológicos. justamente de ¿No? eso iba a comentarte, pues, ¿no? Que exactamente es eso, es una red de apoyo que brinde la municipalidad para personas Y de forma profesional. de forma profesional, ¿No? claro. Bien, condiciones socioeconómicas, Juanje, también. Claro, es que es muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de la pobreza, el tema de los recursos, ¿no? Es muy interesante porque, por ejemplo, aquí en Sudamérica no hay una buena educación, ¿no? No solo educación, digamos, de colegio, ¿no? Sino educación que ya va más allá de algo básico como el colegio, que se puede entender como básico, ¿no? Que es, por ejemplo, la educación financiera, la educación física, la educación tributaria, ¿no? Que son en realidad lo que debería enseñar los colegios, ¿no? Debería enseñarse, claro, en la Porque es universidad. parte de Es tu parte vida. nadie te enseña, tú tienes Nadie que te aprenderlo enseña. por experiencia, básicamente, Claro. o por conocimiento previo de tu padre, cómo es que administra su dinero. O incluso a veces ni te lo pueden enseñar tus padres, ¿no? Porque mira, tampoco tienen tienen conocimiento. conocimiento. Entonces, la educación, yo creo que vi que querían hacer un cambio en el Ministerio de Educación sobre el currículum de estudio de los colegios, que también querían implementar temas tributarios y Sí, todo eso. sí. Pero bueno, aún no lo hacen. Ujú. Así que bueno, estos temas han sido bastante interesantes. La verdad que vamos a seguir explayándonos en siguientes capítulos. Más adelante, claro, si tienen alguna pregunta en los comentarios, lo pueden hacer, vamos a estar al pendiente. Así que ya saben, síganos, compartan, comenten qué temas les gustaría. También. Y hasta el próximo capítulo, chicos. Chao, chicos. Cuídense. Cuídense. Chao, chao, chao.